Ensayo sobre la ceguera. El viejo del ojo vendado había entendido que su radio portátil, tanto por la fragilidad de su estructura como por la información conocida sobre su tiempo de vida útil, quedaba excluida de la lista de valores a entregar como pago de la comida, considerando que el funcionamiento del aparato dependía, en primer lugar, de tener o no tener pilas dentro, y en segundo lugar, del tiempo que durasen. Por el sonido catarroso de la voz que aún salía de la cajita, era evidente que no debía esperarse mucho de ella. Decidió, pues, el viejo de la venda negra no repetir las audiciones públicas, pensando también que podía aparecer por allí los ciegos de la tercera sala, lado izquierdo, y tener una opinión diferente, no por el valor material del aparato, prácticamente nulo a corto plazo, como quedó demostrado, sino por su valor de uso inmediato, que ese es sin duda altísimo, sin hablar ya de la plausible posibilidad de que haya pilas donde al menos hay una pistola. Anunció el viejo de la venda negra que oiría las noticias oculto bajo la manta, con la cabeza tapada, y que si hubiera alguna novedad interesante avisaría de inmediato. La chica de las gafas oscuras le pidió que la dejase oír de vez en cuando un poquito de música, solo para no perder el recuerdo, justificó. Pero el viejo fue inflexible, argumentando que lo importante era saber lo que estaba pasando fuera, que quien quisiera música la oyera dentro de su propia cabeza, que para algo bueno nos ha de servir la memoria. Tenía razón el viejo de la venda negra. La música de la radio rasguñaba como solo es capaz de herir un mal recuerdo, y por eso la mantenía en el mínimo volumen sonoro que le era posible, mientras llegaban las noticias. Entonces avivaba un poco el sonido y apuraba el oído para no perder una sílaba. Luego, con palabras suyas, resumía la información y la transmitía a los vecinos más próximos. Así, de cama en cama, iban las noticias circulando por la sala, desfiguradas cada vez que pasaban de un receptor al receptor siguiente, disminuida o agravada la importancia de las informaciones, conforme al grado personal de optimismo o pesimismo propio de cada emisor, hasta que llegó el momento en que las palabras se callaron y el viejo de la venda negra se encontró sin nada que decir. Y no fue porque la radio se hubiera averiado o se agotaran las pilas. La experiencia de la vida y de las vidas cabalmente demuestra que al tiempo no hay quien lo gobierne. Parecía que este aparatito iba a durar poco, y alguien tuvo que callarse antes que él. A lo largo de todo el primer día vivido bajo la garra de los ciegos malvados, el viejo de la venda negra había estado oyendo las noticias y pasándoselas a los otros, rebatiendo por su cuenta la obvia falsedad de los optimistas vaticinios oficiales, y ahora, avanzada la noche, con la cabeza al fin fuera de la manta, aplicaba el oído a la ronquera en que la débil alimentación eléctrica de la radio convertía la voz del locutor, cuando de súbito lo oyó gritar: «¡Estoy ciego!». Después el ruido de algo que chocaba violentamente contra el micrófono, una secuencia precipitada de rumores confusos, exclamaciones y de repente el silencio. Se había callado la única emisora de radio que se podía captar desde allí dentro. Durante mucho tiempo se mantuvo el viejo de la venda negra con la oreja pegada a la caja ahora inerte, como si esperara el regreso de la voz y el resto de las noticias. Sin embargo, adivinaba, sabía que la voz no regresaría. El mal blanco no cegó solo al locutor, como un reguero de pólvora había alcanzado rápida y sucesivamente a todos cuantos en la emisora se encontraban. Entonces el viejo de la venda negra dejó caer el aparato al suelo. Los ciegos malvados, si viniesen a la rebatiña buscando joyas escondidas, encontrarían confirmada la razón, si en tal cosa habían pensado, de por qué no había incluido las radios portátiles en la lista de objetos de valor. El viejo de la venda negra se cubrió la cabeza con la manta para poder llorar a gusto. Poco a poco bajó la luz amarillenta y sucia de las débiles bombillas, la sala fundiéndose en un profundo sueño, reconfortados los cuerpos por las 3 reflexiones del día, como raramente antes ocurriera. Si siguen así las cosas, acabaremos una vez más por llegar a la conclusión de que hasta en los peores males es posible hallar una ración suficiente de bien para que podamos soportar esos males con paciencia, lo que, trasladado a la presente situación, significa que, contrariamente a las primeras e inquietantes previsiones, la concentración de los alimentos en una sola entidad robadora y distribuidora tenía, al fin, sus aspectos positivos, por mucho que se quejaran algunos idealistas que hubieran preferido continuar luchando por la vida con sus propios medios, aunque por esa obstinación tuvieran que pasar algún hambre. Descuidados del día de mañana, olvidando que quien paga por adelantado siempre acaba mal servido, la mayoría de los ciegos en todas las salas dormían a pierna suelta.
Otros, cansados de buscar sin resultado una salida honrosa a los vejámenes sufridos, fueron también quejándose dormidos, soñando con días mejores que los presentes, más libres, sino más hartos. Solo en la primera sala del lado derecho la mujer del médico estaba en vela. Tumbada en la cama, pensaba en lo que le había contado el marido cuando creyó que entre los ciegos ladrones había uno que veía, alguien que podría utilizar como espía. Era curioso que no hubieran vuelto a hablar del asunto, como si al médico, lo que hace el hábito, no se le hubiese ocurrido que su propia mujer seguía viendo. Lo pensó ella, pero se calló. No quiso pronunciar palabras obvias. Eso que irremediablemente no podrá ser él, lo podría ser yo. ¿Qué?, preguntaría el médico, fingiendo no entender. Ahora, con los ojos clavados en las tijeras colgadas de la pared, la mujer del médico se preguntaba a sí misma, ¿de qué me sirve ver? Le servía para saber del horror más de lo que hubiera podido imaginar alguna vez. Le servía para desear estar ciega, nada más que para eso. Con un movimiento cauteloso se sentó en la cama. Ante ella estaban durmiendo la chica de las gafas oscuras y el niño estrábico. Se dio cuenta de que las dos camas estaban muy próximas. La chica había empujado la suya, sin duda para estar más cerca del pequeño, si él necesitaba consuelo o que le secaran las lágrimas por la falta de una madre perdida. ¿Cómo no se me ocurrió?, pensó. Podía haber unido ya nuestras camas, dormiríamos juntos, sin estar en la constante preocupación de que él pueda caerse a la cama. Miró al marido, que dormía pesadamente en un sueño de puro agotamiento. No llegó a decirle que había traído las tijeras, que un día de estos le arreglaría la barba. Es trabajo que hasta un ciego puede hacer, siempre que no acerque demasiado las láminas a la piel. Se hizo a sí mismo una buena justificación para no hablarle de la tijera. Después vendrían todos los hombres. No haría otra cosa que cortar barbas. Rodó el cuerpo hacia afuera, se asentó los pies en el suelo, buscó los zapatos. Cuando iba a calzárselos se detuvo, los miró fijamente, después movió la cabeza y sin ruido los dejó en el suelo. Pasó al corredor entre las camas y fue andando lentamente en dirección a la puerta de la sala. Los pies descalzos sentían la inmundicia pegajosa del suelo, pero ella sabía que fuera, en los pasillos, sería mucho peor. Iba mirando a un lado y a otro, por si encontraba algún ciego despierto, aunque hubiera alguno vigilando, o toda la sala, no tenía importancia con tal de que no hiciese ruido. Y por más que lo hiciese, sabemos a cuánto obligan las necesidades del cuerpo que no escogen horas. En fin, lo que no quería es que el marido se despertara y notase la ausencia a tiempo aún de preguntarle: ¿a dónde vas?, que es probablemente la pregunta que más hacen los hombres a sus mujeres. La otra es: ¿dónde has estado? Una de las ciegas estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en la cabecera, la mirada vacía clavada en la pared de enfrente, sin conseguir alcanzarla. La mujer del médico se detuvo un momento, como si dudara tocar aquel hilo invisible que flotaba en el aire, como si un simple contacto pudiera destruirlo irremediablemente. La ciega alzó el brazo, debía haber percibido una leve vibración en la atmósfera. Después lo dejó caer, desinteresada. Le bastaba con no poder dormir por culpa de los ronquidos del vecino. La mujer del médico continuó andando, cada vez más deprisa a medida que se aproximaba a la puerta. Antes de seguir en dirección al zaguán, miró a lo largo del corredor que llevaba a las otras salas de este lado. Más adelante estaban las letrinas y al fin la cocina y el refectorio. Había ciegos tumbados junto a las paredes. Eran de aquellos que a la llegada no fueron capaces de conquistar una cama, o porque en el asalto se quedaron atrás, o porque les faltaron fuerzas para disputarla y vencer en la lucha. A 10 metros, un ciego estaba tumbado encima de una ciega. Él, aprisionado entre las piernas de ella, lo hacían lo más discretamente que podían. Eran de los discretos en público, pero no se necesitaba tener el oído muy apurado para saber en qué se ocupaban. Mucho menos cuando uno y otro no pudieron reprimir los jadeos y los gemidos. Alguna palabra inarticulada, que son señales de que todo aquello estaba a punto de acabar. La mujer del médico se quedó parada mirándolos, no por envidia que tenía a su marido y la satisfacción que él le daba, sino por causa de una impresión de otra naturaleza, para la que no encontraba nombre. Podría ser un sentimiento de simpatía, como si estuviera pensando en decirles: no se preocupen, sigan, también sé yo lo que es eso. Podría ser un sentimiento de compasión, aunque ese instante de goce supremo pudiera durarles la vida entera. Nunca los dos que son podrán llegar a ser uno solo. El ciego y la ciega descansaban ahora, separados ya uno al lado del otro, pero seguían cogidos de la mano. Eran jóvenes, tal vez novios, fueron al cine y allí se quedaron ciegos, o un azar milagroso los juntó aquí. Y siendo así, ¿cómo se reconocieron?
Vaya por Dios, por las voces, hombre, por las voces, que no es solo la voz de la sangre la que no necesita ojos. El amor, que dicen que es ciego, tiene también su palabra que decir. Lo más probable con todo es que los hubieran atrapado al mismo tiempo en una redada de ciegos. En ese caso, las manos enlazadas no son de ahora, están así desde el principio. La mujer del médico suspiró, se llevó las manos a los ojos. Necesitó hacerlo porque estaba viendo mal, pero no se asustó, sabía que solo eran lágrimas. Después continuó su camino. Una vez en el zaguán se acercó a la puerta que daba a la cerca exterior. Miró hacia afuera. Tras el portón había una luz, y sobre ella la silueta negra de un soldado. Del otro lado de la calle las casas estaban todas a oscuras. Salió el rellano, no había peligro. Aunque el soldado viera su silueta, solo dispararía si ella, tras bajar la escalera, se aproximara, después de una advertencia, a aquella otra línea invisible que era para él la frontera de su seguridad. Habituada ya a los ruidos continuos de la sala, a la mujer del médico le sorprendió aquel silencio, un silencio que parecía estar ocupando el espacio de una ausencia, como si la humanidad, toda ella, hubiera desaparecido, dejando solo una luz encendida y un soldado guardándola. A ella y a un resto de hombres y mujeres que no la podían ver. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada en el marco de la puerta, en la misma posición en que había visto a la ciega de la sala, y mirando hacia el frente, como ella. Estaba fría la noche, el viento soplaba a lo largo de la fachada del edificio. Parecía imposible que aún hubiera viento en el mundo, que fuese negra la noche. No lo decía por ella, pensaba en los ciegos para quienes el día duraba siempre. En la luz apareció otra silueta. Debía de ser el relevo de la guardia. Sin novedad, estaría diciendo el soldado que iría a la tienda, a dormir el resto de la noche. No imaginaban ellos lo que estaba pasando detrás de aquella puerta. Probablemente no les había llegado el ruido de los disparos. Una pistola común no hace un gran estruendo. Unas tijeras aún menos, pensó la mujer del médico. No se preguntó inútilmente de dónde le vino tal pensamiento. Solo le sorprendió de la lentitud de su llegada. Como la primera palabra había tardado tanto en aparecer, el vagar de las siguientes, y cómo después encontró que el pensamiento ya estaba allí, donde quiera que fuese, y solo le faltaban las palabras, como un cuerpo que buscase en la cama la concavidad que había sido preparada para él por la simple idea de acostarse. El soldado se acercó al portón. Pese a estar a contraluz, se nota que mira hacia este lado. Debe de haber reparado en aquel bulto inmóvil, pero no hay luz bastante para distinguir que es una mujer sentada en el suelo, con los brazos agarrando las piernas y el mentón apoyado en las rodillas. Entonces el soldado apunta el foco de una linterna hacia este lado. No hay duda, es una mujer que se está levantando ahora con un movimiento tan lento como antes había sido el pensamiento. Pero esto no puede saberlo el soldado. Lo que él sabe es que tiene miedo de aquella figura que parece no acabar nunca de levantarse. Se pregunta si debe dar la alarma. Inmediatamente decide que no. Es solo una mujer y está lejos. En todo caso, y por si las moscas, apunta preventivamente el arma. Pero para hacerlo tuvo que dejar la linterna. En ese momento el foco luminoso le dio de lleno en los ojos. Como una quemadura instantánea, le quedó en la retina una sensación de deslumbramiento. Cuando se restableció la visión, la mujer había desaparecido. Ahora este centinela no podrá decir a quien venga a relevarle sin novedad. La mujer del médico está ya en el lado izquierdo, en el corredor que la llevará a la tercera sala. También aquí hay ciegos durmiendo en el suelo, más que en el ala derecha. Camina sin hacer ruido, despacio. Siente que el suelo viscoso se le pega a los pies. Mira para dentro de las dos primeras salas y ve lo que esperaba ver. Los bultos tumbados bajo las mantas. Un ciego que tampoco consigue dormir y lo dice con voz desesperada. Oye los ronquidos entrecortados de casi todos. En cuanto al olor que esta humanidad desprende, no le extraña. No hay otro en todo el edificio. Es también el olor de su propio cuerpo, de las ropas que viste. Al doblar la esquina, para ir hacia el corredor que da acceso a la tercera sala, se detuvo. Hay un hombre en la puerta, otro centinela. Tiene un garrote en la mano. Hace con él movimientos lentos, a un lado y a otro, como para interceptar el paso de alguien que pretenda aproximarse. Aquí no hay ciegos durmiendo en el suelo. El corredor está libre. El ciego de la puerta sigue con su vaivén uniforme. Parece que no se cansa, pero no es así. Pasados unos minutos cambia el garrote de mano y vuelve a empezar. La mujer del médico avanzó pegándose a la pared del otro lado, con cuidado de no rozarla. El arco que el garrote describe no llega siquiera a la mitad del ancho corredor. Dan ganas de decir que este centinela hace la guardia con el arma descargada. La mujer del médico está ahora exactamente ante el ciego.
Puede ver la sala tras él. Las camas no están todas ocupadas. ¿Cuántos serán?, pensó. Avanzó un poco más, casi hasta el límite del alcance del garrote, y allí se detuvo. El ciego volvió la cabeza hacia el lado donde ella estaba, como si hubiera percibido algo anormal. Un suspiro, un estremecimiento en el aire. Era un hombre alto, de manos grandes. Primero estiró hacia adelante el brazo que sostenía el garrote. Barrió con gestos rápidos el vacío ante él. Dio luego un paso breve. Durante un segundo la mujer del médico temió que estuviera viéndola, que no hiciese otra cosa que buscar el lugar más favorable para atacarla. Esos ciegos no están ciegos, pensó alarmada. Sí, claro que estaban ciegos, tan ciegos como los de todos, los que viven bajo estos techos, entre esas paredes, todos excepto ella. En voz baja, casi un susurro, el hombre preguntó: ¿Quién está ahí? No gritó como los centinelas de verdad. ¿Quién vive? La respuesta sería gente de paz, y él diría: pase de largo. No fue así como ocurrieron las cosas. Solo movió la cabeza como si se respondiera a sí mismo. ¡Qué locura! Aquí no puede haber nadie. A estas horas está todo el mundo durmiendo. Palpando con la mano libre, retrocedió y tranquilizado por sus propias palabras, dejó caer los brazos. Tenía sueño. Llevaba mucho tiempo esperando al compañero que viniese a relevarlo, pero para eso era preciso que el otro, a la voz interior del deber, se despertase por sí mismo, que allí no había despertadores ni manera alguna de usarlos. Cautelosamente la mujer del médico se acercó a la otra yamba y miró hacia adentro. La sala no estaba llena. Hizo un recuento rápido. Le pareció que debían de ser unos 19 o 20. En el fondo vio unas cuantas cajas de comida apiladas. Otras estaban encima de las camas desocupadas. Era de esperar. No dan toda la comida que reciben, pensó. El ciego pareció otra vez inquieto, pero no hizo ningún movimiento para investigar. Pasaban los minutos. Se oyó una tos fuerte, de fumador. Llegada adentro. El ciego volvió la cabeza ansioso. Al fin podría irse a dormir. Ninguno de los que estaban acostados se levantó. Entonces el ciego, lentamente, como si tuviera miedo de que lo sorprendiesen en delito de flagrante abandono de puesto o infracción de las reglas por las que los centinelas están obligados a regirse, se sentó en el borde de la cama que tapaba la entrada. Cabeceó aún unos momentos, pero luego se dejó ir en el río del sueño. Lo más seguro es que al hundirse en él pensara: no tiene importancia, nadie me ve. La mujer del médico volvió a contar a los que dormían dentro. Con son 20. Al menos se llevaba de allí una información segura. No había sido inútil la excursión nocturna. ¿Pero habrá sido solo para eso por lo que he venido?, se preguntó a sí misma, y no quiso darse respuesta. El ciego dormía apoyando la cabeza en el marco de la puerta. El garrote había resbalado sin ruido hasta el suelo. Allí estaba un ciego desarmado y sin columnas para derribar. Deliberadamente la mujer del médico quiso pensar que este hombre era un ladrón de comida, que robaba lo que a los otros pertenecía en justicia, que la hurtaba de la boca de los niños, pero aún pensándolo no llegó a sentir desprecio, ni siquiera una leve irritación, solo una extraña piedad ante el cuerpo caído, con la cabeza inclinada hacia atrás, el cuello recorrido por venas gruesas. Por primera vez desde que salió de la sala se estremeció. Parecía que las losas del suelo le estaban helando los pies, como si se los quemara. Ojalá no sea fiebre, pensó. No lo sería. Sería solo una fatiga infinita, unas ganas locas de envolverse a sí misma, los ojos, sobre todo los ojos, vueltos hacia adentro, más, hasta poder alcanzar y observar el interior de su propio cerebro, allí donde la diferencia entre el ver y el no ver es invisible a simple vista. Lentamente, aún más lentamente arrastrando el cuerpo, volvió hacia atrás, hacia el lugar al que pertenecía. Pasó al lado de los ciegos que parecían sonámbulos, sonámbula también para ellos. Ni siquiera tenía que fingir que estaba ciega. Los ciegos enamorados ya no tenían las manos enlazadas, dormían tumbados de lado, encogidos para conservar el calor, ella en la concha formada por el cuerpo de él. Al fin, mirando mejor, sí, se habían dado las manos, el brazo de él por encima del cuerpo de ella, los dedos entrelazados. Dentro, en la sala, la ciega que no conseguía dormir continuaba sentada en la cama, esperando que la fatiga del cuerpo fuese tanta que acabase por rendir la resistencia obstinada de la mente. Todos los otros parecían dormir, algunos con la cabeza tapada, como si buscaran una oscuridad imposible. Sobre la mesita de noche de la chica de las gafas oscuras se veía el frasquito de colirio. Los ojos ya estaban curados, pero ella no lo sabía. Si el cielo encargado de escriturar las ganancias ilícitas de la sala de los malvados hubiese decidido, por efecto de una iluminación esclarecedora de su dudoso espíritu, pasarse a este lado con sus tableros de escribir,
Su papel grueso y su punzón sin duda andaría ahora ocupado en redactar la instructiva y lamentable crónica de la magra pitanza y de los muchos sufrimientos de estos nuevos y expoliados compañeros. Empezaría por decir que en el lugar de donde había venido, no solo los usurpadores expulsaron de la sala a los ciegos honrados para quedar dueños y señores de todo el espacio, sino que encima prohibieron a los ocupantes de las otras dos salas del ala izquierda el acceso y uso de sus respectivas instalaciones sanitarias, como son llamadas. Comentaría que el resultado inmediato de la infame prepotencia había sido el que toda aquella afligida gente acudiera a las letrinas de este lado, con consecuencias fáciles de imaginar por quien no haya olvidado el estado en que todo esto se encontraba antes. Haría constar que no se puede andar por el cercado interior sin tropezar con ciegos aliviando sus urgencias y retorciéndose con la angustia de diarreas que habían prometido mucho y al fin se resolvían en nada. Y siendo un espíritu observador, no dejaría de registrar la patente contradicción entre lo poco que se ingería y lo mucho que se evacuaba, quedando así demostrado que la célebre relación de causa y efecto, tantas veces citada, no es siempre de fiar, al menos desde un punto de vista cuantitativo. También diría que, mientras a estas horas la sala de los malvados deberá estar abarrotada de cajas de comida, aquí los desgraciados no tardarán en verse obligados a recoger las migajas del suelo inmundo. No se olvidaría el ciego escribano de condenar en su doble cualidad de parte en el proceso y de cronista de él, el procedimiento criminal de los ciegos opresores, que prefieren dejar que se pudra la comida antes de darla a quienes de ella tan precisados están. Pues sí es cierto que algunos de aquellos alimentos pueden durar una semana sin perder su virtud, otros, en particular los que vienen cocinados, si no son consumidos de inmediato, acaban en poco tiempo ácidos y cubiertos de moho, impresentables, pues para seres humanos, si es que todavía estos lo son. Cambiando de asunto, pero no de tema, escribiría el cronista, con gran pena en su corazón, que las enfermedades de aquí no son solo del tracto digestivo, sea por carencia de ingestión suficiente, sea por mórbida descomposición de lo ingerido, que para este lugar no han venido solo personas saludables, aunque ciegas, incluso algunas de estas, que parecían traer salud para dar y vender, están ahora como las otras, sin poderse levantar de sus pobres camastros, derrumbadas por unas gripes fortísimas, que entraron no se sabe cómo. Y no se encuentra en ninguna parte de las 5 salas una aspirina que pueda bajar esa fiebre y aliviar ese dolor de cabeza, que en poco tiempo se acabó lo que había, rebuscando hasta en el forro de los bolsos de las señoras. Renunciaría el cronista por circunspección a hacer un relato discriminativo de otros malos que están afligiendo a muchas de las casi 300 personas puestas en tan inhumana cuarentena. Pero no podría dejar de mencionar al menos 2 casos de cáncer bastante avanzados, que no quisieron las autoridades tener contemplaciones humanitarias a la hora de cazar a los ciegos y traerlos aquí. Dijeron incluso que la ley, cuando nace, es igual para todos, y que la democracia es incompatible con tratos de favor. Médicos, entre tanta gente, así lo quiso la mala suerte, hay solo uno, y para colmo oculista, el que menos falta nos hace. Llegado a este punto, el ciego cronista, cansado de describir tanta miseria y tanto dolor, dejaría caer sobre la mesa el punzón metálico. Buscaría con mano trémula el mendrugo de pan duro que había dejado a un lado mientras cumplía con sus obligaciones de escribano, pero no lo encontraría, porque otro ciego, de tanto le puede valer el olfato para esta necesidad, se lo había robado. Entonces, renegado de su gesto fraternal, del abnegado impulso que lo había traído a este lado, decidió el ciego cronista que lo mejor, si aún estaba a tiempo, era volver a la tercera sala al lado izquierdo, donde al menos, por mucho que se le revuelva el espíritu de santa indignación ante la injusticia de aquellos malvados, no pasará hambre. De esto realmente se trata. Cada vez que los encargados de ir a buscar comida vuelven a las salas con lo poco que les fue entregado, estallan furiosas las protestas. Hay siempre alguien que propone una acción colectiva organizada, una masiva manifestación, presentando como argumento en su apoyo las tantas veces comprobada fuerza expansiva del número, sublimada en la afirmación dialéctica de que las voluntades, en general apenas adicionales unas a otras, también son muy capaces en ciertas circunstancias de multiplicarse entre sí hasta el infinito. No obstante, los ánimos se calmaban pronto. Bastaba con que alguien más prudente, con la simple y objetiva intención de ponderar las ventajas y los riesgos de la acción propuesta, recordase a los entusiastas los efectos mortales que suelen tener las pistolas. Quienes vayan delante saben lo que les espera, decían. En cuanto a los de atrás, lo mejor es no imaginar qué sucederá en el caso bastante probable de que nos asustemos al primer disparo.
Seremos más los que moriremos aplastados que a tiros. Como solución inmediata, se decidió en una de las salas y de esa decisión pasaron noticia a las otras, que mandarían a buscar la comida, no a los ya escarmentados emisarios de costumbre, sino a un grupo nutrido de ellos. Manera de decir esta, obviamente impropia, unas 10 o 12 personas que tratarían de expresar coralmente el descontento de todos. Pidieron voluntarios, pero tal vez por efecto de las conocidas advertencias de los cautelosos, en ninguna sala fueron tantos los que se presentaron para la misión. Gracias a Dios, esta evidente muestra de flaqueza moral dejó de tener cualquier importancia e incluso de ser motivo de vergüenza, cuando, dando la razón a la voz de la prudencia, se tuvo conocimiento del resultado de la expedición organizada por la sala autora de la idea. Los 8 valerosos que se presentaron fueron inmediatamente corridos a garrotazos, y si bien es verdad que solo fue disparada una bala, no es menos cierto que ésta no llevaba la puntería tan alta como las primeras. La prueba está en que los reclamantes juraron después de haberla oído silbar cerquísima de sus cabezas. Si hubo aquí intención asesina, tal vez lo vengamos a saber después. Concédase por ahora al tirador el beneficio de la duda, es decir, que aquel disparo no pasó de ser un aviso, aunque más en serio, o que el jefe de los malvados se equivocó acerca de la altura de los manifestantes, por imaginarlos más bajos, o quizá su posición inquietante, el equívoco fue imaginarlos más altos de lo que realmente eran, caso en el que la intención de matar tendría que ser inevitablemente considerada. Dejando ahora de lado estas menudas cuestiones y atendiendo a los intereses generales, que son los que cuentan, se celebró como una auténtica providencia, aunque haya sido solo casualidad, que los reclamantes se hubieran anunciado como delegados de la sala número tal. Así solo ella tuvo que ayunar por castigo durante 3 días, y con mucha suerte, que podían haberles privado de víveres para siempre, como es justo que ocurra con quien osa morder la mano que le da de comer. No tuvieron, pues, más remedio los de la sala insurrecta, durante estos 3 días, que andar de puerta en puerta implorando la limosna de un mendrugo por las almas del purgatorio, y si es posible, adornado con algún condumio, no murieron de hambre, es verdad, pero tuvieron que oír lo que no quisieron. Con ideas de esas bien puede cambiar de oficio. Si hubiéramos hecho caso de lo que decían, ¿en qué situación estaríamos ahora? Pero lo peor fue cuando les dijeron, tengan paciencia, tengan paciencia. No hay palabras más duras de oír, mejor los insultos. Y cuando los 3 días de castigo acabaron y parecía que iba a nacer un nuevo día, se vio que el castigo de la infeliz sala donde se albergaban los 40 ciegos insurrectos no había acabado, pues la comida, que hasta entonces apenas llegaba para 20, pasó a ser tan poca que ni 10 conseguían calmar el hambre. Se puede uno imaginar la revuelta, la indignación y también, duela quien le duela, que hechos son hechos, el miedo de las salas restantes, que se veían asaltadas por los necesitados, divididas ellas entre el deber clásico de humana solidaridad y la observancia del viejo y no menos clásico precepto de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo.